bienvenidos a la unidad 3. En primer lugar estoy grabando esta clase virtual para que tengan una ayuda para el caso clínico. Les comento que el caso clínico, como ustedes verán cuando caracterizamos al usuario, pusimos cobertura MSP, porque es un caso que tiene muchos años, es muy interesante y lo más importante es que estuvo manejado desde el punto de vista de enfermería, ya que en ese entonces nosotros no contábamos con especialista interno en el servicio de urgencias. Eh, Ustedes saben que los niños, sobre todo en el contexto del politrauma, pueden tener en el 80% de los casos viene acompañado de lesión de los miembros. La anatomía y la fisiología del hueso del niño tienen particularidades que hacen que las lesiones también sean particulares. Los huesos son porosos y flexibles, con ligamentos más resistentes, por eso los huesos pueden llegar a doblarse sin romperse, porque tienen un periósteo. El periósteo es más grueso es un periósteo muy grueso y muy elástico, y el hueso, como está en el periodo de crecimiento, es más poroso. El proceso de cicatrización es más rápido, si bien esto es bueno, muchas veces puede quedar un miembro más largo o más corto que otro en el proceso de una fractura. Y en los adolescentes las lesiones son muy similares a las del adulto. Ya el hueso está más osificado y también en los niños ustedes no van a encontrar esguinces, porque ya dijimos que los ligamentos son más resistentes que los huesos, a diferencia del adulto. El hueso está compuesto por tres secciones: las epífisis, las metáfisis y las diáfisis. Esto es importante porque el niño tiene zonas donde se encuentra el cartílago de crecimiento, que son las fisis. El hueso crece por los extremos, crece por la fisis, lo que hace que, por ejemplo, lesiones a ese nivel puedan alterar la longitud del hueso. El periósteo, que es la estructura que lo recubre, como ya dijimos, es de tejido conjuntivo. eh, es una membrana muy fuerte. Permite que fracturas que no tengan desplazamiento puedan reducirse en forma externa con yesos. Y la metáfisis, que viene a ser lo largo del hueso, es un hueso inmaduro con pobre organización. Entonces generalmente el hueso del niño tiende a romperse por la metáfisis. La causa de la fractura puede ser traumática aguda, puede ser una fractura patológica, por ejemplo en el caso de la osteogénesis imperfecta o algunos tipos de tumores, o puede ser fractura por estrés. Fractura por estrés, ¿qué quiere decir? Cuando un objeto en forma repetida lesiona una misma parte del hueso. Esto en niños es muy difícil de ver, pero bueno, quería traérselo porque está dentro de la etiopatogenia de las fracturas. La fractura traumática aguda se da previamente en un hueso sano y que tiene un antecedente claro de una lesión de mediana impacto cinético, de energía cinética. Generalmente tiene un trazo transverso con mayor daño tisular si el golpe es indirecto, y si el golpe es directo, y si es indirecto pueden ser espiroideas o en vara verde, que es que la fractura se quiebra en un extremo y queda unida por el periósteo en el otro extremo, o sea, no es una sección completa del hueso. Siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de malos tratos. Esto nosotros lo vimos en la unidad anterior. Cuando sospechar fractura, bueno, cuando son diafisiarias antes del año. Generalmente el niño que no deambula es muy difícil que sufra fracturas, a no ser que sea pasajero de un vehículo que ha sufrido un siniestro. Cuando hay discordancia entre la lesión y el mecanismo, retraso de la consulta, fracturas costales,
y factores de riesgo ambientales en el hogar. Esto nosotros más o menos ya lo vimos. El 80% se producen en niños más grandes que ya juegan, o fracturas relacionadas con algunos deportes que practican los niños. La localización en miembros superiores es 3 veces más frecuente que en los inferiores. La fractura de antebrazo y clavícula generalmente son diafisiarias y son más frecuentes. Y la fractura de codo ocupa el 85% de las fracturas de los miembros superiores. Esta es una fractura que hoy por hoy yo creo que los especialistas ya tienen buen manejo, pero la mayoría de las fracturas en los niños hoy por hoy se operan. Este tipo de fracturas han sido peligrosas y hemos visto perderse muchos miembros en relación al tratamiento de las mismas, ya que ahí en el codo es donde se encuentra el paquete vasculonervioso, o sea, el paquete de los nervios, de las venas. Entonces, si no se resuelven en forma correcta, si solamente se las fija por medio de yeso, el paquete puede quedar comprimido y alterar la perfusión de ese miembro, con la consecuente necrosis, si no se tiene el control. En el mecanismo más frecuente en el accidente de tránsito son lesiones por rueda de bicicleta o moto, sobre todo a nivel del tobillo, en grado variado. Generalmente son lesiones que nosotros vemos con mucha pérdida de sustancia, o sea, de partes blandas, ya que no hay casi músculo en esa porción. Las fracturas de pierna son generalmente diafisiarias y la fractura de fémur generalmente se da en accidentes grandes. Hay que descartar existencia de otras lesiones asociadas y muchas veces pasa que nosotros recibimos una fractura de fémur y el niño está anémico. Generalmente esa fractura, el hueso se fractura, tiene una pérdida hemática importante, pero no es permanente. O sea, el niño se puede encontrar anémico, que nosotros lo detectamos por un hematocrito bajo, pero bueno, el hueso fracturó, sangró y nada más. El peligro de la fractura de fémur es cuando son bilaterales, porque las pérdidas hemáticas son bien importantes. Las lesiones de la placa del crecimiento, como ya dijimos, son fracturas que comprometen también la articulación y muchas veces se ven en aplastamiento. No llega a fracturarse, pero sí se lesiona por aplastamiento. Este tipo de fracturas también la podemos ver no solo por traumatismo, sino por heridas de arma de fuego. ¿Cuál es el objetivo de la valoración en los traumatismos de las extremidades? El control de la hemorragia externa, que vamos a ver después cómo se hace. Identificar las lesiones de los vasos antes que se desarrolle una isquemia de ese miembro irreversible por falta de perfusión. Prevenir un mayor daño tisular, asegurar la perfusión periférica y también nosotros valoramos el miembro, la parte vascular y la parte nerviosa del miembro. Cuando recibimos un niño con lesión de los miembros, la historia clínica va a contener el balance lesional, la evaluación del sistema musculoesquelético, la evaluación de nervios y vasos de ese miembro y el tipo de fractura. En la historia clínica eran los datos patronímicos, los antecedentes, o sea, el mecanismo lesional en algunas fracturas es importante. Si esto
después lo vamos a ver en los politraumatizados, tiene que ver si fue era acompañante de un auto que tuvo un siniestro, si hubo muertos en ese siniestro, que más o menos nos da la gravedad del accidente, si es por mecanismo es un peatón embestido, caídas desde altura, sobre qué terreno, sobre pasto, sobre tierra, sobre cemento, si existen contaminantes. Esto es importante cuando las fracturas son abiertas. En el campo, por ejemplo, en la bosta de los animales está el, hay bacterias como el Clostridium tetánico, por ejemplo, que puede hacer que esa fractura abierta se complique con la consecuente pérdida de ese miembro. La caída de parado puede haber lesiones ocultas, por ejemplo, de cuerpos vertebrales. Generalmente la caída de parado con miembros superiores en hiperextensión, o sea, el niño coloca los miembros para amortiguar el golpe, hace que esto por transmisión de la energía pueda tener lesiones en miembro superior de distinta entidad, desde fracturas de puño hasta fracturas de codo e incluso de clavícula. Bueno, debemos descartar enfermedades previas. En adolescente investigar el consumo de drogas o alcohol. Bueno, en qué posición se encuentra y si recibió tratamiento in situ por parte de la emergencia móvil. En el balance lesional, si el niño es víctima de un accidente de tránsito, se deberá descartar lesiones más importantes por la regla de los ABC, ¿no? O sea, la lesión de los miembros. Después, cuando veamos paciente politraumatizado, se va a resolver en la evaluación secundaria. En todo paciente grave o víctima de una fractura en el contexto de un politrauma, vamos a descartar lesiones graves por el método del ABC, que es asegurar la permeabilidad de la vía aérea, la respiración o ventilación y la circulación. En el paciente politraumatizado decimos que hablamos del ABCDE, porque a esto le vamos a sumar otras cosas que después vamos a ver. ¿Cómo evaluamos el sistema musculoesquelético? Bueno, primero la integridad, o sea, el compromiso de partes blandas, el compromiso vascular a través de la perfusión de ese miembro, la coloración, la temperatura. La integridad lo vemos con la inspección o la observación. La alineación, si el hueso está angulado y si tiene movilidad espontánea. La semiología de una fractura. La semiología generalmente de estos ítems tiene que haber por lo menos dos presentes para que nosotros hablemos de síndrome fracturario. ¿Qué quiere decir? La fractura se confirma o se descarta por imagenología. Nosotros clínicamente hablamos de síndrome fracturario y ante la sospecha vamos a inmovilizar ese miembro, lo vamos a tratar como que fuera una fractura, para evitar, por ejemplo, que una fractura cerrada se torne en una fractura abierta o una fractura que no está desplazada se desplace por no tener la fijación adecuada. Entonces, ¿qué cosas clínicas nosotros vemos que decimos que el niño puede tener un síndrome fracturario? Bueno, dolor localizado, el dolor es muy importante. Ustedes saben que nosotros nos manejamos con la escala de dolor de 0 a 10, ¿tá? Donde decimos que menos de 4 es un dolor leve, de 4 a 7 es un dolor moderado y mayor de 8 ya estamos hablando de un dolor severo. Generalmente este es un dolor que está por encima de 6 en la escala, o sea, sería siempre de moderado a severo, nunca es un dolor leve, el dolor de una fractura. Impotencia funcional, que creo que es el signo más importante, o sea, el niño no puede mover espontáneamente ese miembro. Desviación del eje óseo, que puede estar o no, y crepitación sobre el área, que puede estar o no. Por lo menos dos de estos síntomas para decir que tiene un síndrome fracturario.
Bien, esta es una fractura de puño, más o menos se presenta así. Bueno, esto es un poco la valoración con los elementos semiológicos. Por ejemplo, durante la inspección vamos a detectar alteraciones del eje, la coloración, si es pálida, si es cianótica, si es moteada, que ya nos estaría hablando de un compromiso vascular, la presencia de edemas, los hematomas, tamaño, si aumentan con el tiempo. La valoración de un miembro debe ser horaria, la presencia de heridas, todas las heridas circundantes o cercanas a un foco de fractura, ya esa fractura se debe tratar como una fractura abierta, o sea, cubrirla con antibióticos y demás. Muchas veces pasa, sobre todo en los miembros superiores, que el hueso del niño, que es un hueso fino, protruye a través de la piel y vuelve a entrar. Entonces, esa es una fractura abierta. La gravedad de las fracturas abiertas son que atraviesan todas las partes blandas, protruyen a través de la piel. Ustedes saben que la piel, nosotros tenemos bacterias que son de la colonización normal, pero eh, si sale, si tiene contacto esas bacterias con un órgano estéril como el hueso, puede ser muy grave. Entonces, siempre cuando haya heridas en las cercanías de una fractura, se debe tomar como que esa fractura es una fractura abierta. Si existen contracturas musculares, rotación si es interna o externa, y exposición de estructuras internas, como pueden ser algunos tendones y demás. ¿Cómo verificamos si tiene movimiento espontáneo? Bueno, estimulamos al niño a que lo realice. Nosotros no debemos movilizar un miembro lesionado. O sea, la movilización pasiva, que es la movilización que hacemos nosotros para que el niño, eso no es de resorte de enfermería, generalmente lo va a hacer el traumatólogo. Bueno, palpación, vamos a comprobar la presencia de amplitud de los pulsos, siempre comparándolos con el miembro contralateral, y la evaluación de los pulsos se deberá hacer antes y después de cada maniobra que implique la modificación del eje óseo. O sea, ustedes reciben un niño, le hacen la evaluación del miembro, o sea, la temperatura, la observación, todo lo que vimos, la palpación de los pulsos. Al niño, supóngase, le colocan un yeso, debemos de reevaluar los pulsos, o sea, como un indicador de la perfusión a ese miembro. O la temperatura, si está tibio, si está frío, si está caliente y demás. El relleno capilar, ustedes saben que debe ser menor a 2 segundos. Si existe enfisema subcutáneo, muchas veces el enfisema subcutáneo es la crepitación que nosotros sentimos, como que hay aire debajo de la piel. La sensibilidad, o sea, si tiene, si cuando lo tocamos tiene sensibilidad, y bueno, el dolor y medir las escalas. Bueno, del dolor vamos a valorar las características, la localización, puede ser en un punto específico, puede ser en un área, la intensidad, como ya dijimos, con las escalas, si el comienzo del dolor fue inmediatamente del accidente o fue posterior a una maniobra ortopédica. Generalmente en una fractura, cuando se realiza la inmovilización, ya sea a través de férulas que se le pueden poner a nivel prehospitalario, una férula para inmovilización, el alivio del dolor es muy importante, o sea, el 80% del dolor se alivia con la inmovilización de ese miembro fracturado. Si a su vez, si por el contrario el dolor va en aumento, es que algo está pasando. Y después chequear qué movimientos o qué posición mejoran o empeoran el dolor, para tenerlo en cuenta.
Por supuesto, como les decía, la evaluación de un miembro con sospecha de fractura se inicia siempre en, en el segundo examen físico, después de haber descartado lesiones de riesgo inminente de muerte en el contexto del politrauma. Si el niño viene solamente con una fractura por un traumatismo menor, vamos a evaluar, eh, más allá de tener de hacer una valoración rápida del estado general, vamos a evaluar específicamente el miembro. Nosotros nos manejamos con la regla de la 5P como para memorizar en la evaluación del paquete vasculonervioso del miembro. Esta 5P es padecimiento, que es el dolor desproporcionado y en aumento, como yo le decía, en vez de calmar el dolor con la inmovilización, va en aumento. Disminuye el relleno capilar, descartar otras causas, por ejemplo, las causas térmicas, ambientales, ¿no? Las parálisis, generalmente el niño no puede movilizarse espontáneamente ese miembro. Las parestesias, que son los hormigueos, generalmente las parestesias obedecen a lesiones nerviosas del paquete nervioso. Y después los pulsos, siempre se debe comparar con el miembro contralateral, la evaluación es horaria y ya la ausencia de pulso de ese miembro es un hallazgo tardío. Nosotros siempre decimos, porque nosotros tenemos como una recetita para cada entidad, bueno, ejemplo, yo qué sé, para la hipovolemia decimos esto, yo qué sé, relleno capilar enlentecido, hipotensión, bueno, la hipotensión es un hallazgo muy tardío. Generalmente vamos a tener en cuenta las cosas que nos hagan sospechar, que nos den la sospecha de que esté pasando algo mal. Antes de llegar, ustedes tienen que tener claro cuáles son los hallazgos eh, precoces y tardíos para actuar en consecuencia. Para eso tenemos que manejar muy bien la valoración. ¿Qué clínica o qué hallazgos clínicos vamos a encontrar las lesiones vasculares? Bueno, puede ser un sangrado activo, que eso lo vemos, o un hematoma en expansión, que es un sangrado interno, y lo que vamos a ver es el aumento del diámetro de ese miembro, alteración de los pulsos, o sea, los pulsos van a estar disminuidos, el relleno capilar enlentecido, no va a tener sensibilidad y el dolor va a ser desproporcionado. La fractura, la clasificación de la fractura, bueno, es cerrada, como ya dijimos, pero esto tiene que ver un poco, les doy una pista, tiene que ver un poco con el caso clínico. Es cerrada, pero está eso que puede pasar, que sobre todo se dan las fracturas de radio y de húmero, que son huesos finitos, el hueso protruye y vuelve a entrar. Entonces, si nosotros no ponemos atención en que haya una lesión, aunque sea pequeña, cerca del foco de fractura, no nos vamos a estar enterando que es una fractura abierta, la vamos a considerar cerrada. Bueno, después la expuesta, que es donde el hueso protruye, generalmente, por lo general, se ve, a no ser, ya les digo, en el caso de cubitus radio, que puede salir el hueso y volver a entrar, y después si está desplazada o no desplazada. Esa sería como la clasificación grande de la fractura. La fractura cerrada puede haber deformidad plástica, como ya les dije, porque el periósteo es muy grueso, entonces el hueso puede llegar a doblarse sin romperse del todo, o la fractura en tallo verde, que el hueso se rompe en un extremo y del otro extremo queda sostenido por el periósteo. Esto generalmente se ve en mecanismos lesionales leves, ¿no? La fractura abierta es, ya les digo, la que protruye y el hueso tiene contacto con el medio ambiente a través de una herida de piel.
En la fractura expuesta no se debe menospreciar el tamaño de la herida. Generalmente se presentan con sangrado venoso constante, leve porque es venoso pero constante. Bueno, se debe cubrir con gasas estériles y recabar datos acerca del terreno. Generalmente, como ya les decía, donde hay tierra, donde puede haber heces de animales, la contaminación, podemos suponer que la contaminación sea mayor. Dentro de la fractura expuesta hay grados de gravedad. Tenemos desde el grado 1, que es una lesión puntiforme, grado 2, de 1 a 3 centímetros, hasta una fractura expuesta mayor. Siempre generalmente cuando hablamos de heridas, después van a ver, cuando veamos el índice de trauma pediátrico y otras cosas, siempre hablamos de heridas mayores, cuando son mayores a 10 centímetros o cuando son además profundas con lesión perióstica, daño muscular. Esto se puede ver en heridas con máquinas agrarias. Hemos visto unas cuantas. Generalmente las fracturas que no están desplazadas son de buen pronóstico, y las desplazadas va a depender del daño de las estructuras adyacentes que tenga su gravedad, el compromiso de las estructuras adyacentes.